Detective Raven. Soy Lourdes Maddox. Esta es la Suprema Corte de la Piedad, un sistema judicial operado por inteligencia artificial. Es un clásico crimen pasional y todo apunta hacia ti. ¡Salgan ya! ¡Policía! ¡Quédate donde estás! Señor Raven, se le acaba el tiempo. Chris, ¿en qué nos metiste? En el futuro, la justicia ya no es humana, es un algoritmo. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema falla y te pone en el punto de mira? Hoy te narro Mercy, una carrera contra el reloj donde la verdad está escondida tras una montaña de datos y mentiras. El relato inicia con una fuerza impresionante, mostrándonos una civilización que camina por la cuerda floja hacia su propia destrucción. En esos tiempos, el descontrol criminal, los ataques violentos y la falta de castigos se volvieron algo de todos los días. La gente vivía su peor momento y muchísimos policías morían trabajando mientras trataban de vigilar los barrios más peligrosos. Ante este escenario tan triste, las autoridades decidieron aplicar medidas extremadamente duras. De ahí surgió el Plan Mercy, una estrategia creada para sacar por completo los sentimientos y errores de las personas de las decisiones de los jueces. Con este método, una computadora muy inteligente revisa lo que pasa al instante y toma medidas fuertes basándose solo en pruebas reales. Este cambio tecnológico logró bajar los asaltos en las calles un 68%, haciendo que la gente por fin descanse tranquila, confiando en una justicia que se vende como neutral y equilibrada para todo el mundo. En este nuevo contexto, la historia nos muestra a Chris. Él vuelve en sí sentado en un asiento, sintiéndose mareado y algo dopado. Tiene los brazos sujetos mientras una grabación robótica le explica sus derechos y el programa se activa. Al darle el turno número 19, la jueza virtual Maddox sale en una pantalla para recibirlo en Mercy. Muy angustiado, Chris trata de aclarar que hay una confusión. Él trabaja como detective policial, no es un delincuente. Maddox le dice de forma seca que el alcohol que tenía en el cuerpo ya bajó lo suficiente para juzgarlo y enseguida lo culpa directamente de haber matado a Nicole, su mujer. Justo ahí, Chris deja de insultar y se pone a escuchar con total atención. La jueza le pone un video de los patrulleros que fueron a su casa tras el aviso de emergencia. En las fotos y videos se ve a su esposa herida por un arma blanca y toda la vivienda destrozada. En la grabación se oye claramente que ella dice el nombre de Chris cuando los oficiales le preguntan quién le hizo eso. Una vez que le leen los cargos, le dan a Chris el mando de todas las herramientas digitales para que trate de probar que no fue él. Pero Maddox le da un golpe de realidad. Las estadísticas dicen que hay un 97,5% de chances de que sea culpable. Para que pueda defenderse, le permiten entrar a la red de datos de Los Ángeles, una conexión que todos deben usar y que convierte cada aparato en un testigo que Mercy controla en toda la región. Ni bien Maddox termina de explicarle cómo funciona todo y lo que puede perder, el programa le da solo 90 minutos para demostrar su inocencia. El miedo lo bloquea y le hace perder tiempo muy valioso. Chris intenta decir que él fue de los primeros en apoyar este proyecto, recordando que él mismo metió en esa silla a 11 de los 18 juzgados anteriores. Él asegura que nunca le haría algo malo a Nicole, pero Maddox le corta el habla diciendo que no es momento de hablar, sino de mostrar pruebas. Con las primeras evidencias, Maddox le cuenta que a las 8 de la mañana él estuvo en lo de Nicole. Las cámaras muestran que peleó con ella desde la entrada y tras recibir un no, rompió a golpes la cámara de la puerta. Aunque la golpeó, el aparato llegó a grabarlo entrando a la fuerza. Casi media hora después se fue y al pasar otros 14 minutos, su hija volvió de dormir fuera y halló a su mamá desangrándose. La herida de Nicole le dañó el hígado y le causó una pérdida de sangre fatal. En la ropa de Chris encontraron manchas de sangre nueva y los policías lo hallaron borracho en una taberna cercana con mucho más alcohol del permitido. Desesperado, Chris le ruega a la máquina que lo oiga, jurando que él ya no bebe y que no puede ser el del video porque no se acuerda de nada de lo que pasó. Sin embargo, los videos del bar lo grabaron pegándole a 2 policías antes de que lo atraparan a un par de calles. Cansado, Chris pide hablar con Britt, su hija, pero Maddox solo le deja mandarle un texto. En cambio, la jueza le pone una llamada con Robert, su padrino, quien lo ayudó a dejar la bebida. Se suponía que Chris ya estaba sano, pero ahora, viendo las pruebas, todos creen que es el asesino. Usando fotos de su vida con Nicole, Maddox narra cómo su relación se rompió, diciendo que todo empeoró cuando murió su mejor amigo, pues Chris se hundió en la botella y se volvió violento. Los papeles del juzgado muestran que amenazó a su esposa por mensaje 57 veces.
meses. Por todo eso, ella ya buscaba un abogado para separarse. Incluso la hija tenía notas sobre lo peligroso que se puso su papá últimamente. Maddox también le cuenta que Britt tiene una cuenta secreta en Instagram, donde se ve que es muy distinta a la niña buena que él imagina. Las fotos muestran que usa sustancias, roba y siempre está en líos. Pero ahora Chris tiene que olvidarse de eso y enfocarse en salvarse mientras el reloj corre. De pronto, Britt contesta. Chris tiene apenas un minuto para hablar con ella, mientras la niña llora y le pregunta si de verdad la mató, antes de que él pueda decir algo para calmarla. Sus suegros cortan la llamada, le gritan asesino y cuelgan. Lo que iba a ser una ayuda terminó siendo una pérdida de tiempo. En los siguientes 12 minutos, Chris pierde los estribos y le grita a la jueza. No entiende que ella no es su rival, sino que le da los medios para buscar la verdad. Parece que ya se dio por vencido. Maddox le da una oportunidad. Si logra que el porcentaje de culpa baje, le dará más tiempo. Es hora de que actúe como el policía que es y use la lógica. Tras calmarse un poco, Chris se pone a trabajar. Pide contactar a su compañera Janet y el sistema los comunica. Ella está en la casa del crimen y le cuenta que los drones fueron los primeros en llegar. Chris pide ver los mapas del lugar y una imagen en 3 dimensiones hecha con las cámaras. Paso a paso, él revisa la casa como si fuera un detective de un juego. El sistema le deja ver marcas de pies, golpes y cómo cree la IA que pasó todo. Tras mirar bien, todo parece indicar que él es el culpable. Incluso Janet pierde la fe en él. Es un clásico crimen pasional y todo apunta hacia ti. Maddox le deja entrar a los celulares de su mujer y su hija. Britt solía grabarlos peleando para subirlo a internet. Mirando eso, Chris sospecha que Nicole tenía otro teléfono oculto. La jueza rastrea las señales en la casa y encuentra una frecuencia extraña. Al llamar, Janet halla el aparato en el lugar. Maddox le pide a Janet que conecte ese teléfono al suyo. Al momento Chris tiene los datos, pero son malas noticias. Es un celular comprado de forma ilegal, no se puede rastrear, no tiene fotos y solo tiene un número anotado, así que no ayuda a bajar su culpabilidad. Chris pide llamar a ese número, pero en cuanto contestan y oyen a la jueza, cuelgan. Aún así, el sistema ubica la señal en una zona peligrosa de Hollywood Boulevard. Maddox deja que Janet use una patrulla voladora para ir allá, mientras manda drones a vigilar ese barrio lleno de gente en la calle y desorden. Es un sitio donde la policía no tiene control, pero ahora lo importante es atrapar al que huye del Hotel Hudson con el teléfono. Janet vuela hacia allá. Al entrar al hotel, encuentran a un tipo llamado Patrick que sale corriendo. Las cámaras de los oficiales graban la persecución, pero lo pierden porque él conoce los pasillos. Sin embargo, Janet lo espera afuera y usa un dron para vigilar los techos. Lo encuentran escondido arriba, pero vuelve a escapar. Janet lo sigue hasta donde aterrizan los helicópteros y tras una pelea a golpes lo detiene. Aunque deberían llevarlo a la comisaría, no hay tiempo. Chris habla con él y se entera de algo amargo. Patrick era el amante de su esposa. Se veían seguido en ese hotel y él le cocinaba. Por desgracia, las cámaras del hotel muestran a Patrick en la cocina justo a la hora del asesinato, así que él no pudo ser. Como Patrick no fue, la culpa de Chris sube al 98%. Sus intentos por salvarse lo hunden más. Saber lo del amante le duele, pero no le sorprende tanto porque su matrimonio era un desastre desde que empezó a mentir sobre su alcoholismo. Resulta que Chris nunca dejó de beber el último año. Se escondía en el garaje para tomar a escondidas. Eso causaba peleas donde él se ponía muy agresivo. Su medalla de sobriedad era una mentira. Aunque Nicole creyó que él estaba cambiando, ahora que todo apunta en su contra, Chris pide ver los videos del día que murió su compañero Ray. Ese día pararon una camioneta y justo Nicole lo llamó. Ray fue a revisar el auto solo mientras Chris discutía por teléfono. En el video se ve como a Ray le disparan de repente. El oficial trata de esconderse, pero los tipos dan marcha atrás y lo aplastan. Poco después, la grabación sigue en la persecución. Aunque Chris debió dejar que los drones siguieran a los tipos para ayudar a su amigo, prefirió chocar el auto de los delincuentes hasta darlo vuelta y los persiguió hasta la arena para atraparlos. Cuando volvió al patrullero, Ray ya no respiraba. Para colmo, el asesino salió libre por culpa de imágenes borrosas y jueces corruptos. Maddox le avisa que el tiempo vuela y le pone los videos de esa misma mañana. Se ve a Chris saliendo de su edificio manejando muy mal. Él admite que tenía una botella en el coche y que, al ver que no estaba, fue a casa a buscarla porque sabía que Nicole se la había quitado. Estaba tan furioso por no tener su trago que rompió la cámara y un jarrón de Nicole.
Los vidrios saltaron y la cortaron un poco, por eso él tenía sangre en la ropa. No lo dijo antes porque le daba vergüenza, pero con un 98% de culpa ya le da igual. Después de eso, Chris no recuerda nada más. Llega a pensar que quizás sí la mató al enterarse de lo de Patrick, pero Maddox le dice que aún tiene 42 minutos. Le advierte que si confiesa ahora lo matarán de inmediato, así que lo anima a pensar mejor. Si va a morir, que sea sabiendo la verdad. Chris se pone en modo policía y analiza el caso con las preguntas básicas: ¿quién? ¿Por qué? ¿Y cómo? Maddox le muestra un mapa de todos los conocidos de Nicole y Chris empieza a tachar nombres. Saca a Patrick y a sus suegros y divide a los demás entre trabajo y amigos hasta que quedan 25. Entonces Chris recuerda que Patrick mencionó que Nicole tenía problemas en el trabajo que no le contaba a nadie. Deciden investigar eso. Maddox contacta al jefe de policía, quien le pasa a un informante que revela que Nicole investigaba a sus compañeros por robar químicos de la empresa. Lo que empezó como algo pequeño se volvió un robo de mucho dinero y ella iba a denunciarlos. Chris se enfoca solo en la gente de la oficina, llama a Janet para contarle y luego mira el celular de Britt, encontrando videos de una comida familiar del domingo. Se ve a un tipo llamado Holt muy enojado por perder dinero en apuestas y también a Robert, siendo amable como siempre. Maddox recrea la escena con su procesador, pero avisa que ninguna cámara de la calle vio entrar otros coches esa mañana. Chris recuerda entonces la puerta de atrás. Su vecino graba pájaros con cámaras muy buenas en el jardín. Eso podría ser la clave, pero el vecino se quedó sin internet esa mañana. La IA tardará en bajar los videos y Chris no tiene tiempo. La jueza mira entonces los coches de la fiesta del domingo y nota que en el de Robert iban 3 personas. Chris lo llama para preguntar a quién llevó. La llamada no sirve de mucho. Chris piensa que si nadie entró esa mañana es porque el asesino ya estaba dentro. Solo le quedan 21 minutos. Mirando el móvil de Britt, ve que ella hablaba con su novio Ben y oyó un ruido. Ella pensó que era su mamá, pero Chris duda. Confirma con las cámaras de la oficina que él estaba trabajando en ese momento, así que no era él. Desesperado, llama a su hija. Britt contesta furiosa porque el video de su pelea en el bar se hizo famoso y ahora cree que él es un asesino. Lo insulta y le dice que es un padre horrible. El abuelo de la niña entra y trata de cortar la llamada, pero Maddox lo amenaza con la cárcel si interrumpe la investigación, logrando que se quite. Britt cuenta que oyó una puerta, pero que no vio nada raro y se fue a su cita. Ahí Chris entiende todo. El asesino estaba escondido en el sótano desde el domingo. Mirando el Instagram de Britt, ve un video donde ella bromeaba con fantasmas, pero en realidad se ve una mano humana en la oscuridad del sótano. Como la mano es de hombre, descarta a las mujeres. Chris necesita saber quién usaba los químicos robados. Maddox entra a la red de la empresa y descubre que robaban urea. Solo 3 personas lo sabían: Nicole, su jefe y Holt, el apostador. Aunque la urea sirve para plantas, Maddox revela que se usa para fabricar drogas fuertes. Holt debía mucho dinero y eso desespera a cualquiera. Los 300 kilos robados valen una fortuna. En los videos se ve a Holt rogándole a Nicole que no lo denuncie, pero ella no cede. Holt se pone muy violento pero no la toca. Mirando su dinero, ven que está en la ruina y que le debe miles de dólares a mucha gente. También se ve que Robert le prestaba dinero. Chris llama a Robert, pero contesta Holt, quien finge estar ayudando y luego escapa en su camioneta. Chris manda a Janet a seguirlo mientras Maddox toma el control del coche de Holt para frenarlo. Las imágenes del vecino por fin cargan, pero no muestran nada. Es otro callejón sin salida y el tiempo se acaba. Cuando atrapan a Holt, Chris lo acusa de matar a su esposa. Maddox apoya la acusación con su voz fría. El joven se asusta y confiesa que, aunque sabía de los robos, él quería ayudar a Nicole. Dice que el verdadero ladrón era Robert. Como Robert era tan bueno con todos, Holt solo quería ganar tiempo para borrar pruebas y protegerlo. La sospecha pasa del apostador al padrino de Chris. Holt cuenta que Robert le pidió manejar su coche el domingo para llevar a la gente, lo que confirma que Robert se quedó escondido en la casa. Chris le dice a Janet que vaya por Robert y avisa a Maddox que el hombre tiene permiso de armas. Varias patrullas y Janet vuelan hacia donde está el GPS de su camioneta. Maddox descubre que Robert se ocultó 2 días, mató a Nicole y huyó en el baúl del coche del vecino. Hay videos de él bajándose del auto en una tienda y caminando tranquilo.
Los helicópteros llegan para arrestarlo, pero como tiene un arma potente, deben ir con cuidado. Entran a su casa, pero está vacía. Robert cambió las chapas del camión para engañar al GPS. Ahora deben buscarlo a la antigua. Al entrar al garaje de Robert, hallan un laboratorio de droga gigante. El plan de Robert era hacerse rico y que culparan a Chris. También encuentran mapas de la casa de Chris y un libro para hacer atentados. El caso se vuelve peor. Si Robert no usó todo para droga, pudo hacer una bomba enorme. Maddox confirma que falta ácido nítrico suficiente para una explosión gigante. El camión de Robert va hacia el centro de la ciudad y llegará en 3 minutos. Maddox revela que el primer hombre ejecutado por el sistema era el hermano de Robert y fue Chris quien lo condenó. Todo fue un plan de venganza, hacerse su amigo para destruir su vida. Los drones ven que Robert va hablando con alguien en el camión. Cuando Chris llama a su hija, se entera de que Robert la tiene con él. La engañó diciendo que vería a su padre. Chris le ruega a Janet que los alcance. En ese momento, la casa de Robert explota, matando a muchos policías. No se sabe de Janet. El lugar es puro escombro. Maddox dice que esa explosión fue pequeña comparada con lo que hay en el camión. Por suerte, Janet sobrevivió y sigue al camión. Maddox sugiere parar el juicio por la emergencia, pero eso dejaría escapar a Robert. Chris prefiere arriesgarse a morir en la silla si eso detiene la bomba. Faltan 9 minutos. Maddox reconoce que su lógica falló, pero Chris le dice que eso es lo que la hace más humana. Él guiará a la policía, pero el camión es imparable y va directo al juzgado. Solo pueden frenarlo en el puente, pero Britt moriría. Janet decide que debe destruir el camión antes de que llegue al centro, sacrificando a la niña para salvar a Miles. Chris le suplica que no lo haga. Maddox, a pesar de ser una máquina, decide ayudar a Chris y rompe la señal del dron bomba. El camión sigue arrasando con todo. Chris logra hablar con Robert por radio. El villano le grita que se vengará por su hermano. Janet intenta dispararle pero falla y Robert la saca del camino. El camión choca contra el edificio del tribunal. Faltan 60 segundos y la silla se prepara para matar a Chris. Él le ruega a Maddox que lo libere porque la bomba aún no explota. A falta de 10 segundos, Maddox rompe sus reglas y lo suelta. Chris corre, toma un arma y busca a Robert entre el desastre. Robert tiene a Britt de rehén y activa el reloj de la bomba. Antes de que dispare, Maddox pone en las pantallas el caso del hermano de Robert para distraerlo. Robert llora diciendo que su hermano no era un asesino. Chris aprovecha, lo ataca, le quita el control de la bomba y lo desarma. Chris le apunta a la cabeza y lo obliga a decir que mató a su mujer. Tras admitirlo, Robert le pide que lo escuche. Jura que David era inocente y le da la clave de su celular como prueba. Al poner el código, Maddox entra a datos ocultos que muestran que Janet fue la policía que armó el caso contra David. En ese momento, Janet aparece y le dispara a Robert, pero Chris se mete para que no lo remate. Ella le grita que se quite, pero es tarde. Maddox halla las pruebas de que Janet tiró evidencia que salvaba a un inocente. Al verse acorralada, Janet confiesa que solo seguía órdenes de arriba. La ciudad quería que el sistema Mercy fuera un éxito total sin importar qué. Por eso culparon a David, pensando que a nadie le importaría un drogadicto, sin imaginar que su hermano buscaría venganza. Al final, Robert tenía razón sobre su hermano, pero eso no quita lo que hizo. Ambos terminan presos. Maddox, al ver que sus datos están sucios, borra todo su sistema automáticamente, dejando a todos como al principio, perdidos otra vez entre sus propios engaños. Y esto es todo por ahora. No olvides darme un like y dejar un comentario. Nos vemos.